Como ustedes me lo pidieron mucho en los comentarios, estas son las 7 puestos que sí compraría, iniciando por la Kia Carens con motor de 2 litros, la que para mí sería la 7 puestos más pequeña, menos potente y más básica que compraría, porque estamos hablando de un vehículo muy bien equilibrado, empezando por su precio, que es relativamente barata, no solo de comprar, sino de mantener y de arreglar. Segundo, sus dimensiones. Es un vehículo de 4.6 metros de largo y 2.75 metros de distancia entre ejes, que le da suficiente espacio en las tres filas de asiento, incluyendo la tercera, que viene siendo como el punto débil de la mayoría de las 7 puestos. Aquí, al menos en la tercera fila de asiento, van a ir adultos relativamente cómodos, mucho más cómodos de lo que irían, por ejemplo, en una Santa Fe, que vuelvo y digo y siempre lo voy a decir, es realmente malo esa tercera fila. Aquí tenemos un poco más de espacio, así que vamos a ir un poco más cómodos. Aunque claro, y como dije, esta sería la más pequeña de las 7 puestos que compraría. Entonces, cuando hablamos de la tercera fila de asiento, estamos hablando de adultos de menos de 1,70 de estatura, porque ya más para arriba sería un poco incómodo, pero es pasable. Digamos que atrás perfectamente pueden ir hombres no tan altos o mujeres con estatura promedio. Por otro lado, tenemos un motor de 2 litros que genera 142 caballos de potencia y 184 Nm torque, lo cual es suficiente potencia y torque para que el vehículo vaya muy bien, aunque tenga los 7 puestos ocupados. Va a ir bien en el plan, va a ir bien en las lomas, tiene un excelente desempeño, su consumo no es tan alto, estamos hablando de un rendimiento promedio de unos 30, incluso hasta los 35 kilómetros por galón en terreno plano. Ya cuando hablamos de terrenos empinados, su consumo o su rendimiento puede bajar hasta los 25 kilómetros por galón, pero su desempeño no se reduce. O sea, sigue siendo un carro que va a andar bien, no se va a sentir quedado ni alcanzado. Y por último, su equipamiento, si bien no es que traiga mucha cosa, es lo suficientemente equipada como para que pues tengamos algo de comodidad. Trae los cuatro vidrios eléctricos, retrovisores eléctricos, aire acondicionado, ¿sí? Lo básico, pero lo suficiente para ese tipo de vehículos. Entonces, para mí es una 7 puestos que sí vale mucho la pena y tiendo a recomendarla bastante. Y por último, pues es el tema de la fiabilidad. Es un carro que sí es fiable, que tiene un comercio relativamente bueno, obviamente, y en las 7 puestos es difícil encontrar un carro que sea muy comercial, pero la Carens tiene un comercio aceptable. Y como dije, es un vehículo que está al alcance del bolsillo de compra, mantenimiento y sostenimiento de casi cualquier persona. Ahora pasemos a una que en lo personal me encanta, solo que está por fuera del alcance de la mayoría de nosotros, porque a diferencia de la Carens que se puede conseguir en unos $7,000, por 28 millones de pesos colombianos, los modelos 2007, y por ahí por debajo de los $16,000, o sea, por debajo de los 64 millones de pesos colombianos, por allá en los modelos 2017, esta estamos hablando que nueva vale más de 230 millones de pesos. Por ahí de segunda, modelo por ahí 2023, se consigue más o menos en los 180, que sí lo castiga mucho por temas de comercio. Pero estamos hablando que la Volkswagen Teramon es un vehículo que vale mucho la pena. Primero, por dimensiones. Estamos hablando de un carro de 5.1 metros de largo y una distancia entre ejes de 2.98 metros. Así que tenemos espacios como un berraco en sus tres filas de asiento. Incluso en su tercera fila de asientos, una persona de 1,75 o 1,80 puede ir cómoda. Así que eso ya nos dice mucho, ¿no? Antes, en la Carens teníamos que personas de menos de 1,70 tienen que ir en la tercera fila de asiento. Aquí estamos hablando de que una persona incluso de 1,80 puede ir en su tercera fila sin que se sienta muy apretado. Además, por lado de la potencia, estamos hablando de un motor turbo de 2 litros que genera 269 caballos de potencia y 370 Nm torque. Estamos hablando de un carro que es un volador en el plan, que si coge una loma no lo va a sufrir. Sus transmisión automática de 8 velocidades lo hace perfecto. Y finalmente es un carro económico de consumo, ¿no? Sin contar de que es un carro súper equipado. Que vuelvo y digo, o sea, si yo estuviera buscando unas 7 puestos, principalmente para viajar o para andar en ciudad, prefiero una Teramon que, por ejemplo, una Prado. Toda una vida, por comodidad, por tecnología, por equipamiento, por desempeño, por todo. Ya si necesitara andar por terreno destapado, la cosa cambiaría un poco. Pero la Teramon es un vehículo que vale mucho la pena y si algún día tuviera la plata, sí me la compraría sin pensarla dos veces. Ahora, si yo buscara un carro un poquito más rudo y resalto en poquito más rudo,
me iría por una Chevrolet Trailblazer, que puede que sea Chevrolet y puede que muchas personas, digamos, tengan una mala referencia de la marca, pero la verdad es que la marca sí ha vendido carros que valen la pena y entre esas tenemos a la Chevrolet Trailblazer. Un vehículo 7 puestos que simula mucho las capacidades de una Fortuner. O sea, tal vez le falte un poquito para llegar al nivel de una Fortuner, pero no está tan alejada, pero que vale mucho la pena por temas de precio. Y es que estamos hablando que una Trailblazer 2018 perfectamente la podemos conseguir por debajo de los $27,000, o sea, por debajo de los 108 millones de pesos. Mientras que la Fortuner la estamos consiguiendo casi, o sea, te piden más de 190 millones de pesos. Entonces, por ese ahorro de dinero, creo que la Trailblazer sí vale mucho la pena por temas de prestaciones en terrenos feos. Ahora, cuando pasamos a dimensiones, estamos hablando de un vehículo bastante grande, no al nivel de una Teramont, porque sí es más pequeña que una Teramont, pero su distancia entre ejes de 2,84 metros y su largo de 4,87 metros de largo, pues le permite tener suficiente espacio para que en las tres filas de asientos vayan bien. Y en la tercera, digamos, no va a entrar alguien muy alto, pero personas por debajo de los 1,70 van a ir cómodas, mucho más cómodas que en la Carens, pero digamos no tan cómodas como en la Teramont. Estamos hablando de un vehículo que en temas de espacio lo hacen bien. En temas de desempeño, pues bueno, estamos hablando de un vehículo con un motor de 2,8 litros diésel que tiene 500 Nm torque, así que su desempeño en el plan, en los terrenos feos, en las lomas, lo hace perfectamente bien. Es un carro muy bien equilibrado y su equipamiento no está nada mal, tanto en lo que es el confort como es en la seguridad. De hecho, es un carro muy completo que en algunos aspectos, y hablando del equipamiento, supera a una Fortuner, a pesar de que es muchísimo más barata, casi la mitad del precio más barato. Entonces, la Trailblazer definitivamente sería un carro 7 puestos que yo consideraría si no tuviera mucho presupuesto y necesitara prestaciones similares a las de una Fortuner. Y si dado el caso necesito un carro un poquito más todoterreno que me entregue un mejor desempeño en esos terrenos feos que la Trailblazer, pero que siga siendo mucho más económica que una Fortuner, me iría por la Mitsubishi Montero Sport, que con su motor diésel, que es como el que más vale la pena en mi concepto, a mí los de gasolina casi no me gustan los 7 puestos, estamos hablando de un vehículo que perfectamente lo podemos conseguir entre los 37,000 y los $38,000 por ahí en los modelos 2018, o sea, en más o menos 150 millones de pesos colombianos. Un vehículo que vale mucho la pena, que en equipamiento de hecho lo hace mejor que una Fortuner y que en desempeño lo hace bastante bien, que en algunos casos incluso supera una Fortuner. Entonces, sí sería una de mis opciones. Aunque, pues, vuelvo y digo, estamos hablando que la Trailblazer y la Montero no son muy comerciales. Y ese es el talón de Aquiles y que pues muchas veces lo pone uno a pensar, porque listo, voy a pagar por una Fortuner o voy a pagar por una Prado muchísimo más, casi el doble o incluso más del doble del precio que voy a pagar por estas otras. Pero estamos hablando de carros que conservan muy bien su valor en el tiempo y que se venden relativamente fácil versus dos vehículos que tienen excelentes prestaciones y excelente precio, pero que no se vende tan fácil. Entonces, incluiría también, y por solo y meramente temas comerciales, la Fortuner y la Prado. Pero si nos olvidáramos de la parte comercial, me inclinaría más por la Trailblazer o por la Montero Sport. Ahora, si lo que yo buscara es viajar principalmente en carreteras digamos en un estado aceptable, tirando a bueno, y no tuviera más de 200 millones de pesos o cerca de los 200 millones de pesos para comprarme una Teramont y tuviera que inclinarme por un modelo un poquito más viejo, me iría por una Mazda CX-9, por ahí modelo 2018, que se consiguen relativamente baratas, entre los 25,000 y los $27,000, o sea, menos de 110 millones de pesos colombianos. Que tenemos potencia y torque, excelente. Y de hecho, en torque lo hace mucho mejor que la Teramont, la Mazda CX-9. Adicionalmente, estamos hablando de un carro bastante fiable, con un diseño bonito y atractivo, con buen espacio en sus tres filas de asientos, adicionalmente con buenos materiales, buen ensamblaje, muy buen equipamiento, excelente seguridad. Lo único es que sí le falta un poquito más de altura del piso, lo cual digamos no es tan versátil como lo podría ser una Teramont, que es un poco más alta, ¿no? Pero no lo hace nada mal. Como dije, especialmente para viajar, una Mazda CX-9 sería una excelente opción y un carro que yo consideraría y también que yo recomendaría. Y finalmente, algunas menciones honoríficas que tal vez no sean 7 puestos que estén dentro de mis primeras opciones, ya sean por temas de desempeño, comercio o el precio, pero que son opciones a considerar, como por ejemplo la Honda Pilot, que es un carro, es un carrazo en todo el sentido de la palabra.
un poco costoso de mantener, de tanquear y de arreglar, pero que vale muchísimo la pena por temas de espacio, desempeño, seguridad. Entonces, un carrazo en todo el sentido de la palabra. También, y yéndonos al otro lado, la Jetour X70, que es muy barata de comprar, pero la recomendaría principalmente para las personas que estén buscando un carro de ciudad. No es tanto para viajar, mucho menos para terrenos feos, sino más bien una 7 puestos de ciudad muy barata de comprar con un equipamiento bastante decente, pero realmente la recomendaría comprar más de segunda seminueva que nueva porque se deprecian algo feo. También un carro que en lo personal me gusta mucho, pero como 7 puestos podría ser mejor, y es una Nissan S-Trail, un carro principalmente por encima del 2018 me gustan bastante, las recomiendo bastante, pero como 7 puestos podría ser un poco mejor. También podríamos estar hablando de la Mitsubishi Outlander, pero siempre voy a preferir definitivamente lo que es la Montero, pero la Outlander puede ser una opción. Ahora, una opción que yo sé que algunos van a decir, pero en el video pasado de 7 puestos que no compraría la mencionó, que es la Ford Explorer. Pero sí, la Ford Explorer tal vez por debajo del 2018 no la compraría. Entre más vieja, menos la compraría, ¿sí? Pero si estamos hablando de modelos un tanto recientes, como mínimo 2018 para arriba. Como mínimo 2018. Entonces, sí, es un vehículo que a mí me gusta mucho. De hecho, los Ford, los carros Ford en general, me encantan. Solo que tiene ese problemita de la parte eléctrica. Pero 2018 por arriba, digamos, los problemas eléctricos no son tan frecuentes. Pero sí es un carro que tiene un excelente desempeño, una muy buena seguridad, un buen equipamiento, muy buen espacio, tiene buena altura al piso. Es un carro bastante completo. Que mi único problema son sus problemitas eléctricos. Pero que vale mucho la pena, vuelvo y digo, por encima de los modelos 2018. Y finalmente, un carro que entre más nuevo mejor, pero sino que ya es muy costoso en todos los sentidos. Y estamos hablando de la Volvo XC90. Un carro bastante fino, un tanque prácticamente, con buen espacio, excelente seguridad, probablemente uno de los que tiene mejor seguridad en todos los vehículos, pero que nuevamente es muy costoso. Yo no la miraría tanto por temas de presupuesto, porque yo trato de ser muy realista, pero claro, si tuviera uno la plata para comprarla y mantenerla, y en llegado el caso en arreglarla, Volvo XC90 es una de las mejores opciones 7 puestos. Y bueno, mis amigos, eso ha sido todo este video. Dígame, ¿qué vehículos 7 puestos ustedes incluirían? Ay, se me están olvidando también, qué pena. Si yo necesitara trabajar, meramente trabajo, definitivamente me iría por las Vans N300 y N400 de Chevrolet. De las Vans son las que yo más recomiendo por comercio, por fiabilidad, a pesar de ser carros completamente chinos, son bastante buenos. Entonces, si yo necesitara solo trabajar, no para uso personal, jamás compraría una van para uso personal, pero sí para trabajar las N300 y las N400. Ahora sí, dime en los comentarios qué vehículos 7 puestos incluirías en este listado, o al menos le gustaría comprar. Usted sí compraría, y cuáles de los que mencioné nunca compraría. Muchas gracias por verme y nos vemos en una próxima